Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera jornada de formación del primer ciclo de jornada web del Decreto Ley 2/2019 de protección integral del Mar Menor. Lo primero, desearos que estéis bien y bueno, y lo segundo, pues desearos también que sea una jornada muy productiva. Hoy vamos a hablar sobre el tema de diseño de estructuras vegetales de conservación. El objetivo es llevar a cabo pues esa disminución del coeficiente de escorrentías en todo lo que es la cuenca del Mar Menor. Para ello, aparte de explicarnos lo que dice el Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor, el ponente, que será Francisco José Miñano, como todos conocéis, Curro, técnico de la Dirección General de Producción Agraria, Ganadería y Medio Marino de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, pues aparte de explicaros lo que dice el Decreto Ley de Protección Integral, de llevar a cabo una interpretación adecuada del mismo, también os hablará sobre una herramienta en la que estamos trabajando para que cada cual pueda llevar a cabo el diseño de las estructuras vegetales en su explotación. Quiero también desde aquí invitaros a la cuarta jornada que se celebrará el próximo martes, día 19 de mayo, y ahí hablaremos de la calculadora de nitrógeno. También quiero aprovechar para saludar al director general que está con nosotros, a Francisco Espejo, que luego clausurará esta jornada. Desearos, como decía, que sea muy productiva y, por supuesto, también dar las gracias a los técnicos, tanto a los técnicos de la Dirección General de Agricultura, en este caso, del Servicio de Formación, Antonio Aroca y a Marina, por su implicación y por la gran efectividad que está resultando este tipo de jornada. Desearos que sean muy productivas y, por supuesto, seguir animándoos a que participéis en las mismas y, evidentemente, a que nos hagáis propuestas para poder seguir llevando a cabo pues jornadas de formación con el objetivo de que este Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor sea interiorizado por todos, que realmente será el éxito del mismo y, por supuesto, eso también garantizará pues esa agricultura sostenible de precisión en la cual estamos trabajando de manera continua para garantizar el equilibrio entre lo que son todas las actividades en torno al Mar Menor y, por supuesto, garantizando la protección del mismo. Nada más, muchísimas gracias a todos, desearos que sigáis bien y, por supuesto, como te he dicho ya en varias ocasiones, que sea muy productiva la jornada. Gracias. Sí, muchas gracias, señor consejero, por esta inauguración de esta tercera jornada. Vamos a dar la bienvenida a Francisco José Miñano, más conocido de todos por Curro, el cual nos va a deleitar con esta tercera jornada sobre estructuras vegetales en aplicación de lo que es el decreto ley de la protección integral del Mar Menor. Como saben todos ustedes, buenas tardes. ¿Qué tal, Francisco José Curro? Hola, buenas tardes, muy buenas. Sí, perfectamente. Bienvenido a esta jornada, es un honor para nosotros tenerte aquí entre nosotros. Y estamos todos ansiosos para que nos cuentes un poco las impresiones de este decreto ley y de cómo aplicar este articulado en relación a las estructuras vegetales. Recordar que todas estas jornadas, ¿vale?, son financiadas a través del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia y comentar con todos, sabéis que, bueno, al final vamos a tener una media horita o un poquito más, lo que nos dé tiempo, para atender todos los ruegos y preguntas que los asistentes tengan en relación a la exposición que nos va a realizar hoy Francisco José. Y toda la información, tanto la ponencia como el vídeo de este webinar, va a estar colgada en la página web sftt.info en la jornada correspondiente y aquellas preguntas que no podamos atender en directo serán posteriormente trasladadas a nuestros técnicos para que se pongan en contacto con ustedes y se las contesten por correo electrónico. Pues nada, sin añadir nada más, te dejo todos los mandos de este webinar, Curro. Y nada. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, agradecer al consejero Antonio Luengo y a mi director general, Francisco Espejo, la oportunidad de exponer este tema, concretamente la implantación de estructuras vegetales de conservación en las explotaciones agrícolas
Y digamos que previamente, como antecedente a estas estructuras vegetales de conservación, ya se recogía en el Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, y posteriormente en la Ley 1/2018 también de medidas urgentes para garantizar esa sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Ambas fueron derogadas por la legislación que ahora tenemos en vigor, la legislación aplicable, que es el Decreto Ley 2/2019 del 26 de diciembre de protección integral del Mar Menor. Pues bien, en este decreto ley, concretamente en su capítulo 5, que trata de la ordenación y gestión agrícola, recoge el artículo 36, que es el que trata de estas estructuras vegetales de conservación. Concretamente, el artículo 36 habla de la obligación de esa implantación de estructuras vegetales de conservación y de fajas de vegetación. Recoge 5 puntos y en el primer punto establece que las explotaciones agrícolas, que incluyan tierras de cultivo bajo sistemas de regadío, deberán establecer en ellas estructuras vegetales de conservación destinadas a la retención y a la regulación, laminación de aguas, para ese control de escorrentía, para también una función de absorción de nutrientes y, consecuentemente, una protección frente a esa erosión del suelo. El titular de estas explotaciones, en cualquier caso, deberá realizar las labores de mantenimiento de dichas estructuras. Un segundo. Sí, perdón. Luego recoge en su punto 2, hace referencia a que en el anexo 3 se establecen una serie de directrices técnicas que deben seguirse para el diseño de estas estructuras vegetales de conservación. La descripción de estas estructuras vegetales de conservación, así como su mantenimiento, debe de constar de una memoria de diseño y mantenimiento, y esta debe estar suscrita por un técnico competente. En el punto 3 es un punto que recoge una particularidad, concretamente en la zona 2, dentro del ámbito del decreto ley, y nos viene a indicar que las parcelas que tengan siempre dentro de la zona 2 una pendiente de menos del 1%, estas estructuras vegetales de conservación podrán ser sustituidas por sistemas alternativos en el manejo de escorrentía. Estos sistemas alternativos podrán ser bancales, caballones o motas. Y esta, estructura, la función principal será la de interrupción y una ralentización de esos flujos de agua, y también estos sistemas alternativos en el manejo de escorrentía se recogerán en una memoria que incluirá un estudio detallado de estas pendientes a fin de poder justificar que están por debajo de ese 1%. En cualquier caso, también serán redactadas por un técnico competente. Aquí vemos en la siguiente diapositiva unas imágenes concretas referentes a estos caballones o motas para esa laminación de aguas de escorrentías. Concretamente, en la imagen de la izquierda vemos una explotación con un invernadero en la que se ha implementado una barrera perimetral a base de especies arbustivas y herbáceas, y en el que observamos una mota natural acabada en un ribazo también contigua a un vallado perimetral. En la imagen de la derecha ya lo que estamos observando es básicamente una mota puramente artificial, es decir, un muro perimetral. Siempre haciendo especial hincapié en que estas medidas solamente se van a contemplar en la zona 2 y en aquellas unidades de producción, llámese recintos o unidades de producción, que tengan una pendiente inferior al 1%.
Pasamos al punto cuarto del artículo 36, que nos viene a decir, a indicar que antes de la implantación de estas estructuras vegetales de conservación o esos sistemas alternativos en el manejo de escorrentías, o cuando se realicen también modificaciones sustanciales en los mismos, será obligatoria la presentación de una declaración responsable en la consejería que tenga las competencias para el control de la contaminación por nitratos de origen agrario. Esta declaración responsable deberá ir acompañada de una memoria de diseño y mantenimiento de esta estructura o de aquellos sistemas alternativos de manejo de escorrentía. Desde la Dirección General de Producción Agrícola, Ganadera y del Medio Marino se ha establecido, se ha creado un procedimiento normalizado de declaración responsable para la implantación de estas estructuras vegetales de conservación. Concretamente es el modelo 3275. ¿Cómo podemos acceder? Pues a través de la sede electrónica sedecar.es, en la pestaña de registro y guía de procedimientos y servicios, introduciendo el modelo, que es el 3275, como he indicado, ya nos saldrá, digamos, una serie de pestañas para poder acceder a esa solicitud tanto de declaración responsable como de entrega telemática de la memoria de diseño. Aquí vemos un pequeño pantallazo de cómo sería este formulario en el que se introducirían los datos, tanto si se actúa como representante o como propio interesado. Y llegamos al punto 5 y final de este artículo 36, que viene a recoger que aquellas explotaciones agrícolas que incluyan tierras de cultivo bajo sistemas de secano deberán establecer en ellas fajas de vegetación. Estas fajas de vegetación también están destinadas al control de escorrentía, a la absorción de nutrientes y a la protección frente a la erosión del suelo. Aquí ya no va a ser necesaria la presentación de una memoria técnica ni de una declaración responsable, pero sí de la implementación de la propia medida. Estas fajas vegetales se implantarán o se dispondrán aguas arriba y aguas abajo de la explotación, y la anchura de las mismas va a depender o vendrá en función de la pendiente del recinto. Se establece un límite del 2%, si son inferiores al 2%, esa anchura exigida será de 1 metro, y si son superiores a ese 2%, la anchura deberá de ser de 2 metros. Las principales características de estas fajas vegetales, se deberán emplear especies que son poco exigentes en agua, evidentemente, estamos hablando de secano, pero sí a ser posible que tengan sistemas radiculares profundos para evitar, en la medida de lo posible, o laminar esos arrastres. Formadas principalmente por vegetación autóctona, el espacio destinado a este fin, en cualquier caso, pues no podrá labrarse y se debe de mantener en buen estado agronómico. Y si se dispone de elementos especiales como pueden ser ribazos, taludes o márgenes, estos van a ser adecuados para la implantación de esta medida, para la implantación de las fajas. También advertir o destacar, mejor dicho, que quedarán exentas aquellas unidades de cultivo de secano que cuenten con sistemas de abancalamiento o aterrazado. Respecto a los plazos de esta medida recogida en el capítulo 5, en la disposición transitoria tercera, establece la exigencia, digamos, de las medidas aplicables a las explotaciones agrícolas existentes. Y dentro de esas medidas recoge los plazos tanto para la presentación de la memoria como los plazos para la ejecución de estas estructuras vegetales de conservación o esos sistemas alternativos de escorrentía. Los plazos establecidos para la memoria en zona 1 ya están cumplidos, se cumplieron al día siguiente de publicarse este decreto ley en el boletín oficial de la región de Murcia, concretamente el día 28 de diciembre,
Y para la zona 2, el plazo de esta memoria también está cumplido, fue anterior al 14 de febrero de 2020, si bien hay una zona correspondiente a la zona 2 que tiene una particularidad, que es lo que antes venía a ser la zona 3 de la Ley 1/2018, cuyo plazo está comprendido o se recoge en este decreto ley hasta el 28 de junio de 2020. Respecto a los plazos de ejecución, en la zona 1 ya están cumplidos, en la zona 2 para la implementación de estas estructuras vegetales de conservación será antes del 14 de febrero de 2021 y para esta zona con esa particularidad, lo que antes era la zona 3 de la Ley 1/2018, el plazo establecido es antes del hasta el 28 de junio de 2021. Estos plazos también podrán verse afectados por el estado de alarma. Volviendo al artículo 36, tenemos también en consideración que tras la presentación de esta declaración responsable, una vez pasados ya estos plazos de recogidos en la disposición transitoria tercera, la declaración responsable, el titular de la explotación deberá de llevar a cabo las actuaciones previstas en su memoria técnica en el plazo máximo de 3 meses desde su presentación. Esto cuando, digamos, para no entrar en conflicto con los plazos anteriores, básicamente son cuando se realicen modificaciones sustanciales o se implementen una nueva explotación, estas estructuras vegetales de conservación. Ese será el caso, por ejemplo, si hay unas modificaciones sustanciales ahora en zona 1, pues se deberá de presentar esa declaración responsable y tendrá 3 meses para la implementación de esa medida. En cualquier caso, en cualquier momento se podrá requerir al titular de la explotación para que complete o modifique la memoria o realice las actuaciones que sean precisas a fin de que se ajuste a las especificaciones de este Decreto Ley 2/2019. Ya en el capítulo 11, en el artículo 78, recoge los órganos competentes y decir que corresponde a la consejería que tenga o que tiene las competencias para el control de la contaminación por nitratos de origen agrario, ese control y sanción del incumplimiento de las medidas que recoge el capítulo 5. Concretamente, hoy tratamos del artículo 36. Pues bien, es la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. En el artículo 80 del capítulo 11 recoge las funciones de control y van a ser los funcionarios los que van a desempeñar estas funciones de control, los que tendrán también la condición de autoridad y los que van a estar facultados para el acceso, previa identificación, tanto a las explotaciones como a las propias instalaciones de las explotaciones. La Administración también realizará programas de seguimiento y control sobre el cumplimiento y la eficacia de las medidas propuestas y, en cualquier caso, los titulares de las explotaciones, también el personal a su servicio, los propietarios y demás personas con las que se entiendan las actuaciones tienen el deber de colaborar en estos controles y seguimiento. Pasamos ya al artículo 81. El artículo recoge las infracciones y dentro de las infracciones, digamos que su clasificación, lógicamente, como en toda legislación, se establecerán en leves, graves y muy graves. Y dentro de las infracciones administrativas leves, en el artículo 81.2, apartado C, se tipifica como infracción leve no presentar dentro del plazo establecido la declaración responsable, acompañada evidentemente de esa memoria de diseño y mantenimiento de esas estructuras vegetales o de esos sistemas alternativos en el manejo de escorrentías y que esté suscrita también por un técnico competente. O no completar o subsanar esa memoria cuando al titular de la explotación sea requerido para ello.
También contempla como infracción leve en el artículo 81.2, apartado D, pues no realizar labores adecuadas de mantenimiento. Y en el artículo 81.2, apartado E, en el caso de cultivos de secano, se contempla como infracción leve la no implantación de esas fajas de vegetación o hacerlo de forma contraria o que no se ajuste a lo establecido en el artículo 36.5 del Decreto Ley 2/2019. Respecto a las infracciones graves, se recogen en el artículo 81.3, apartado E, la no implantación de esas estructuras vegetales o esos sistemas alternativos en el manejo de escorrentías dentro del plazo y de las formas establecidas. Y serán responsables, conforme al artículo 82, las personas físicas y jurídicas, así como los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos que resulten responsables de las mismas, en especial por los titulares de las explotaciones y, en su caso, los propietarios. Las sanciones, la comisión de estas infracciones llevará aparejada una serie de sanciones en función de la gravedad. Para las infracciones leves, la multa estará comprendida entre 2.000 hasta los 5.000 euros. Para las infracciones graves, la multa estará comprendida entre 5.001 euros hasta los 50.000 y en el caso de infracciones muy graves, llevará aparejada una sanción, una multa de 50.001 hasta 500.000 euros. Y pasamos ya al anexo 3, a las directrices técnicas para la implantación de estas estructuras vegetales. Digamos que en el punto 1 recoge una justificación agronómico-ambiental cuya funcionalidad, la funcionalidad esencial, primordial de estas estructuras vegetales de conservación será la retención parcial y su regulación, es decir, una laminación de estos caudales acontecidos por la lluvia y, por tanto, tendrán un importante efecto en la retención de estas partículas sólidas. También tendrá una función de refugio y de alimentación para numerosa fauna beneficiosa y, en especial, pues para los polinizadores, avifauna y multitud de artrópodos beneficiosos que van a actuar como enemigos naturales de las plagas en nuestros cultivos. Esto va a repercutir o va a redundar pues en una menor necesidad de utilización de empleo de productos fitosanitarios, así como una función de recuperación ecológica de las coberturas vegetales naturales y de otras estructuras tradicionales del campo de Cartagena y básicamente de toda la región, como pueden ser pues, los ribazos y otro tipo de estructuras, pedrizas, etc. El diseño básico de la actuación. Hay que decir que previo a este diseño definitivo de estas estructuras vegetales de conservación es conveniente realizar un análisis SIG o cartográfico de los principales factores que van a caracterizar a la zona, que van a afectar al movimiento del agua escorrentía, donde se va a actuar, y en especial pues donde se vayan a formar esos regueros en las zonas de cultivo o donde se producen en definitiva los mayores arrastres. Para ello, desde el grupo SIG del IMIDA se está elaborando, ya está prácticamente terminada, de hecho ya se puede acceder a ella a través de la dirección que se expone en esta diapositiva. Bien, pues un visor para el diseño de estructuras vegetales de conservación. Más adelante de esta presentación hablaremos de las posibilidades, de las múltiples posibilidades que nos va a aportar esta herramienta para ese diseño de estructuras vegetales de conservación. Pero básicamente tratando, digamos, el diseño básico de esta actuación, hay que decir que estas estructuras vegetales de conservación se van a implementar en 3 medidas, básicamente. Serán barreras vegetales perimetrales, barreras vegetales interiores y agrupaciones vegetales. Dentro de las barreras vegetales perimetrales
y de las barreras vegetales interiores, estas quedarán dispuestas perpendicularmente a la línea de máxima pendiente o alternativamente al flujo principal de las escorrentías o de las zonas de formación de los regueros, aprovechando en la medida de lo posible pues, las estructuras productivas existentes. Y las agrupaciones vegetales, en definitiva, se dispondrán en zonas que no son productivas o zonas marginales de la explotación. Respecto a las barreras vegetales perimetrales, tiene una serie de condicionantes, digamos, geométricos y tipológicos, y que a continuación se van a describir. Estas deberán de tener un ancho mínimo de 2 metros, deberán establecerse una mezcla de especies arbóreas, arbustivas y de vegetaciones herbáceas perennes. La disposición de estas barreras vegetales perimetrales se realizarán aguas arriba y aguas abajo, en cualquier caso perpendicular siempre a la línea de máxima pendiente, y en aquellas parcelas que tengan pequeñas dimensiones, con algunos de sus lados inferiores a 200 metros, únicamente su disposición se realizará aguas abajo. Respecto a las plantaciones leñosas, la colocación exclusiva se realizará a base de arbustos y herbácea perenne, aprovechando esa plantación leñosa, pero siempre con un manejo de sistema de no cultivo. Y en las calles se empleará aporte de restos de poda triturados tipo mulching. En cuanto al grado de cobertura, en proyección horizontal, este será al inicio tras la plantación comprendido entre un 30 y un 40%, a partir de un 30%, y tras los 2 primeros años de la plantación que alcance un 70%. En cuanto a las barreras vegetales interiores, la implantación de estas estructuras será obligatoria dentro de aquellas unidades de producción que tengan una longitud lineal superior a 600 metros en el sentido de la línea de máxima pendiente. En aquellas que no cumpla esta condición, o sea, que sea inferior, no será necesario la implantación de estas barreras vegetales interiores. Pero en el caso de que sí se dé, la cobertura vegetal será de acuerdo a lo recogido en el apartado de barreras vegetales perimetrales. Y si se da la casuística de esa longitud lineal superior a esos 600 metros, es cuando ya entraríamos en el famoso cuadro número 1 de esas barreras a implantar. Para entrar en este cuadro ya se establecería otro segundo condicionante, que sería la superficie de esa unidad de producción o de esa parcela. Si nos encontramos con unidades de producción superiores a 2 hectáreas, entraríamos dentro de las primeras filas de esta tabla, y el tercer condicionante sería la pendiente. Para pendientes inferiores al 5% no se aplicaría esta medida, y para pendientes superiores o iguales al 5% ya sí se aplicaría esta medida y establecería unas separaciones máximas de la barrera, así como una anchura mínima de las mismas. Y para parcelas o unidades de producción superiores a esas 2 hectáreas, se establecería, digamos, el tercer condicionante, que sería a partir de pendientes inferiores al 3%. Aquí sí ya se establecerían barreras interiores con separaciones máximas a partir de 400 metros. En cualquier caso, también recoge que para casos especiales, debido a las condiciones parcelarias o a la propia orografía del terreno, puede aumentarse esta separación entre barreras con la condición de que se implemente o se incremente proporcionalmente la anchura final de las barreras. Y respecto a las agrupaciones vegetales, estas plantaciones van a ser una mezcla de arbolado, arbustos o plantas herbáceas perennes realizadas sobre superficies, como hemos dicho anteriormente, incultas o improductivas dentro de la explotación. La cobertura exactamente igual que para las barreras vegetales perimetrales. Y en cuanto a la selección y a la distribución de especies,
así como a las condiciones del material vegetal, también se establecen una serie de parámetros mínimos que se deberán de cumplir. Como norma general, los arbustos y árboles deberán suponer al menos el 50% de los ejemplares a utilizar en los setos, salvo en el caso de invernaderos, donde solamente se contemplarán especies arbustivas y herbáceas perennes y supondrán el 100% de esa estructura vegetal de conservación. También recoge en el cuadro número 2 un listado de especies recomendadas, con interés en el control de escorrentías, captación de nutrientes y mejora de la biodiversidad. Y un cuadro 3 que también recoge un listado de especies ya con interés desde el punto de vista de la conservación de los enemigos naturales. No está permitida la introducción de especies que sean invasoras. Estas están recogidas en el Real Decreto 630/2013 y todo el material vegetal deberá tener garantizada su procedencia de viveros autorizados con las debidas garantías fitosanitarias, pasaporte fitosanitario, etc. El punto 3 de este anexo tercero de directrices técnicas para la implantación de estructuras vegetales recoge una serie de recomendaciones de ejecución y de siembra. Fechas idóneas para la plantación de octubre a febrero, aunque también puede ampliarse hacia los meses de marzo, abril, mayo. Dosis de siembra recomendable en caso de especies herbáceas, de 13 kilos por hectárea. Eso se extrapola a la superficie de actuación en esas estructuras vegetales de conservación. Labores preparatorias para la implantación de estas estructuras, distancia entre las filas en función de las especies que hemos seleccionado, dimensiones de los hoyos para la plantación, previsión de un riego abundante de asiento y previsión de una ejecución de alcorque a fin de acumulación de agua y de la humedad suficiente para, digamos, tener el menor número de mermas de plantas, así como la previsión de mallas protectoras o similares para la protección de las plántulas o de las plantas. Y el punto cuarto recoge una serie de apartados mínimos para el mantenimiento de estas estructuras vegetales de conservación, tales como riegos, eliminación bien sea manual o mecánica de esa vegetación espontánea indeseable, aclareos y podas en las especies implantadas y, salvo casos excepcionales y que estén debidamente justificados, pues no se deben realizar tratamientos fitosanitarios sobre estas estructuras vegetales de conservación. Respecto a este punto de mantenimiento, sí recomendaría de que sería una medida bastante eficaz recoger las actuaciones que se vayan realizando una vez implantada esa estructura vegetal de conservación en el cuaderno de explotación, a fin de que siempre se pueda argumentar esas buenas prácticas agrícolas ante cualquier control y seguimiento desde la administración. A continuación, a través del CIFEA de Torre Pacheco, vamos a ver unas imágenes de la implantación de esas estructuras vegetales de conservación, de la experiencia que están teniendo con la implantación de estas estructuras vegetales, de estas barreras. Y en el que, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí de la derecha, se ve la implantación mediante una malla textil, también el acondicionamiento mediante un mulching a base de corteza de pino a fin de evitar las malas hierbas. En la imagen que a continuación se expone, de la izquierda aparece ya esa misma barrera vegetal con el crecimiento de esas especies, tanto en este caso arbustivas y herbáceas, puesto que ya le complementa a la izquierda esa fila de especies arbóreas. Decir que desde el CIFEA de Torre Pacheco ya nos han transmitido que están teniendo ciertos problemas respecto al mantenimiento debido pues a las malas hierbas, a las marras que se producen y al ataque pues de conejos y roedores sobre las propias plántulas.
también nos han comentado que desde la experiencia que están teniendo a cabo, pues hay especies que sí se están adaptando bastante bien, mejor, que salen adelante, como puede ser la adelfa, el lentisco, el romero, la lavanda y el esparto. También están desarrollando en el CIFEA de Torre Pacheco en una parcelita una agrupación vegetal, perdón, con una protección de una malla textil, aunque aquí no se observa, y por encima también un mulching a fin de poder evitar el crecimiento de malas hierbas y la protección de las propias plántulas. También nos comentaron la observación de que están teniendo problemas con ciertos materiales protectores, y en la imagen de la derecha vemos la implantación también de una estructura vegetal de conservación. Concretamente, esta estructura está en la zona 1 de la cuenca vertiente al Mar Menor, y concretamente está por la zona, digamos, sur, arcosur de esa zona 1. Ahora vamos a ver lo comentado anteriormente respecto a ese visor que ha desarrollado el grupo SIG del IMIDA, un visor para el diseño de estructuras vegetales de conservación. Y este visor ha diseñado una herramienta informativa que, previa inclusión de las características que tengamos en la parcela, pues dibujaremos la ubicación de las barreras vegetales ajustándonos o siendo conforme al Decreto Ley 2/2019. Pero previo a ese diseño es necesario realizar un análisis de las variables que nos vamos a encontrar, como puede ser la localización de la parcela, con referencia SIGPA o catastral. Esta herramienta nos ofrece esa casuística. Podemos aportar tanto la referencia SIGPA como la catastral como atributo. En las zonas de ámbito de la ley, si va a ser en zona 1, va a ser en zona 2, la definición de esa unidad de explotación nos va a permitir esta herramienta dibujar si va a ser distinta a la parcela catastral. Es decir, si tenemos una unidad de producción mayor que esa parcela catastral, nos permite dibujarla y poder desarrollarla y exportarla posteriormente a capa SAFE, o incluso exportarla a un plano en PDF, georreferenciado y acotado. Superficie de la parcela, unidad de producción, la longitud de esa parcela, la determinación de esa determinación y longitud de la línea de máxima pendiente, la dirección en la que va esa línea de máxima pendiente. El cálculo de la pendiente nos va a aportar datos de coordenadas UTM, de la elevación y de la longitud para, digamos, exportar o extraer los perfiles que queramos sacar de la parcela o del recinto de esa unidad de producción. Cálculo de la acumulación del flujo de escorrentía. Esta capa que ahora veremos a continuación nos va a ayudar a ver, digamos, de una manera más exacta hacia dónde va o dónde puede ir ese flujo de agua a través de esas curvas de nivel y de esas elevaciones. Y aquí vemos un pantallazo de esta herramienta. Concretamente aquí se muestra la información dentro del Decreto Ley 2/2019 y la activación de las capas de la zona 1, zona 2. En el siguiente pantallazo también la capa, en una de las numerosas capas de las que dispone, nos arroja información sobre los cauces de las ramblas y de las pendientes de estas mismas. También tenemos capas que nos aporta información respecto a la parcela catastral con su valor medio de pendiente. Herramientas para dibujar y medir unidades productivas.
Y en el siguiente pantallazo vemos también herramientas, como hemos dicho anteriormente, para dibujar y medir unidades productivas y concretamente aquí un caso, digamos, más especial en el que podemos observar la línea de máxima pendiente, su dirección, la longitud de máxima pendiente, perdón, la superficie de esa unidad productiva, en este caso la longitud de máxima pendiente es superior a 1 kilómetro, la superficie de esa unidad productiva es superior a 2 hectáreas, concretamente en el ejemplo es de 64 hectáreas, y su pendiente media es del 2%. Bien, esto nos llevará a tener una separación de esas barreras vegetales interiores de 400 metros con un ancho que está comprendido entre 1 o 2 metros. En este caso, en este ejemplo, el ancho establecido será de 1,5 metros, lo que va a suponer una actuación con una superficie de 2.700 metros cuadrados. En el siguiente pantallazo vemos las herramientas de geoprocesamiento para la acumulación del flujo en esas unidades productivas. Vemos hacia dónde va ahí ese flujo, ese caudal, en el sentido de la línea de máxima pendiente. Tenemos también herramientas para el cálculo y descarga del perfil de una línea de máxima pendiente, como hemos dicho anteriormente, aportando datos de coordenada UTM, altitud y longitud. Estos datos también hay que decir que se pueden exportar a archivos vectoriales, a archivos de base de datos CSV, a KML, en fin, tiene multitud de posibilidades. Y en el siguiente pantallazo vemos herramientas para la impresión de planos en formato PDF, con esas unidades productivas, la localización y en fin, pues dirección de la línea de máxima pendiente, georreferenciado, escalado, etc. Y por último, establecer cuáles van a ser esos contenidos, al menos mínimos, para el desarrollo de esa memoria técnica. Bueno, pues dentro de la memoria técnica se debe recoger, evidentemente, nombre y apellido o razón social del titular, de la empresa, de la explotación, así como su NIF o CIF, en cada uno de los casos, datos del responsable de la memoria técnica, referencias SIGPAG o catastrales de esas parcelas, preferiblemente SIGPAG, que sea de la zona 1 o de la zona 2, descripción de los principales factores que caracterizan a esa zona y que afectan a ese movimiento de agua de escorrentía, donde se va a actuar, componentes dependientes, puntos singulares donde se puedan formar los mayores arrastres, cultivos, rotaciones, zonas naturales colindantes como puede ser red natura, montes, ramblas, etcétera, distancia de dominio público hidráulico, etcétera. Descripción de las propias estructuras vegetales de conservación a implantar, si van a ser barreras perimetrales, interiores, agrupaciones vegetales, qué especies se van a seleccionar, qué dimensiones, marco de plantación, así como su distribución, etcétera. Plano de situación de la explotación, un plano de ubicación y de la distribución de esas estructuras vegetales de conservación, plano de pendientes de las parcelas y recintos con la línea de máxima pendiente, etcétera. Factura o contrato de suministro de ese material vegetal por un vivero autorizado en el que se indiquen tanto el tipo de especie como su número, fecha de suministro, etcétera, y un plan de mantenimiento de esas estructuras vegetales de conservación con los parámetros indicados en el punto 4 del anexo tercero. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y aquí tienen mi dirección de correo electrónico para cualquier duda o aclaración que gustosamente les atenderé. Agradecer especialmente a Antonia Roca y a Marina Alonso y a todo el personal del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica y evidentemente a ustedes por su atención y paciencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Curro, por esta exposición, que creo que ha estado bastante bien y bastante clara. Felicitarte por la misma. La verdad que a mí me ha servido para aclarar ciertos conceptos que no tenía demasiado claros. Y la verdad que ha estado muy bien y ha sido muy ilustrativa. A continuación vamos a proceder. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder a lo que es el tiempo para atender ruegos y preguntas. Curro, desactiva la pantalla si hay un botón ahí que puedes desactivar para dejar de compartir pantalla. Ahora, perfecto. Así se nos ve mejor. Vale, pues comentar que en este turno de ruegos y preguntas tienen dos formas de formular sus preguntas. Una que es en directo, para la cual hay una herramienta que es levantar la mano. Aquellos asistentes que levanten las manos les vamos a proceder a dar paso en directo, ¿vale? Para que se les va a activar únicamente el sonido y podrán formular directamente sus preguntas a Curro. Como somos bastantes, sí les ruego que procuren que las preguntas sean concisas para que podamos, con el objetivo de poder atender todas las cuestiones que se planteen aquí ahora en la jornada por parte de los asistentes. Posteriormente de atender estas preguntas en directo, procederemos a contestar las preguntas que se han realizado por escrito. Si no nos diera tiempo a contestarlas todas, tal y como he comentado anteriormente, un técnico de la consejería se pondrá en contacto con ustedes a través del correo electrónico facilitado en la inscripción a esta jornada y contestará esas cuestiones. Así que, si les parece, vamos a proceder a dar paso en directo, ¿de acuerdo? El primer asistente sería Vicente Carrión. Vicente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Curro y Antonio. Hay una figura el tema del operador ambiental, ¿nos podrías decir algo? Si hay alguna decisión ya tomada de quién va a ser, cómo va a ser, cómo va a estar el tema este. Y luego, la otra pregunta que a lo mejor está más relacionada con lo que estamos viendo esta tarde sería el tema de... El otro día se produce un episodio curioso, que no sé si habéis tenido información o noticias de él. Se produce una lluvia, no la de esta noche pasada, sino hace un par de días, en la zona de Sucina y Avileses. Y automáticamente baja una cantidad de agua impresionante que llega, pues evidentemente, a la zona del Mar Menor, ¿no? Al Mar Menor. Ahí el tema de la instalación de embalses de laminación sería fundamental, es imprescindible. Ese agua, esas escorrentías que se producen, entiendo que, en fin, el tema de los setos es algo, pues bueno, que hay que abordar, no cabe la menor duda, pero que no son determinantes para evitar que toda esa escorrentía y toda esa agua llegue a zonas que está perjudicando, porque tengo otro dato también curioso, concretamente en la zona de los Urrutias, que no solamente en la zona de los Urrutias, ya en el campo. Esto, la verdad es que la consecuencia de lo que está pasando este año es debido a la cantidad de lluvias que hemos tenido, pero que está habiendo, en la zona de los Urrutias concretamente, que se han implantado setos, está habiendo retención de agua en esos setos y están produciéndose ahí una cantidad de mosquitos en esas zonas que se encharca el agua, que, bueno, la gente, los vecinos están que trinan, ¿me entiendes? Entonces, no sé, ahí esas cuestiones, pues, en fin, me gustaría que se tuvieran en cuenta si es posible. Y bueno, nada más, no quería hacer otro comentario distinto de lo que he hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Si te parece, mira, en la primera... Gracias, Vicente. Que es el operador agroambiental, bueno, creo que yo sí puedo quizá darte respuesta. Se le ha encomendado ahora mismo al CIFEA de Torre Pacheco un poco el análisis de esta figura. Ya se han hecho contactos con diferentes colectivos
de colegios de ingenieros, universidades, y ahora mismo la consejería está trabajando en ello y en breve tomará una decisión. Ahora mismo se está trabajando en ello y no hay una decisión todavía tomada ni que se pueda comunicar, ¿vale? Pero que sí que se está ya en ello, se ha diseñado, hay varios borradores ya de diseño de qué contenido va a tener esa formación, qué personas pueda asignar, pero no podemos adelantar nada porque la decisión todavía no ha sido tomada, pero sí comunicaros y deciros que en este sentido se está trabajando y que en breve tendremos ya un poco las decisiones tomadas. En cuanto a la siguiente pregunta, ya sí te doy paso a Curro. De acuerdo. Muchas gracias, Vicente. Bueno, al margen de un poco de la exposición que ha hecho Vicente, evidentemente hay otra serie de artículos que recoge el decreto ley que van un poco en ese sentido, en minimizar en la medida de lo posible esos arrastres y esas escorrentías. Lógicamente la estructura vegetal de conservación es uno de ellos. Evidentemente, habrá algunas estructuras que probablemente no estén bien diseñadas y que necesiten algún tipo de modificación sustancial, de adecuar, y todo eso sí se debería de contemplar, estableciendo, digamos, pues modificaciones puntuales que se adjunten o anexen a esa estructura, digamos, vegetal. Y fundamentalmente también que se documente, por ejemplo, si están teniendo regueros por otro lado y resulta que la estructura no está haciendo esa función, porque una cosa es, digamos, la teoría, evidentemente, y otra cosa es la práctica. Y mi recomendación es que, bueno, pues que se vea in situ en el propio campo el resultado que se está obteniendo de la barrera. No sé si te habré contestado con esto. No, sí, perfectamente. Pues vamos, entiendo que si en la memoria que se presente se detalla exactamente qué actuación se quiere realizar, pues que bueno, en principio sería... Claro, si es que claro, si resulta que estamos poniendo unas barreras y nos estamos ajustando al decreto ley y luego en la práctica resulta que la línea de máxima pendiente está tendiendo hacia, digamos, otro punto, tenemos una cárcava, un reguero que nos está fastidiando el cultivo, se producen acumulaciones, pues se debería de documentar y hacer, digamos, una modificación de esa memoria, que tampoco sería un documento tan digamos, extenso, por así decirlo, entre comillas, como la memoria de diseño. Y así yo creo que sí estaría bastante justificado, bastante justificado. Le está aportando, le está diciendo a la administración, oiga, no me funciona esto y estoy teniendo problemas. Y entonces, pues bueno, pues sí se podría ver. O sea que esas modificaciones se aceptarían, ¿no? Yo, en un principio, ya en las que están en la zona 1. Están contempladas, pueden ser, claro, están contempladas ya en el propio artículo, en el 36.4 ya te dice, te va guiando por ahí de las modificaciones sustanciales, de que ante esa modificación, que puede ser sustancial o no, o puede ser puntual, en cualquier caso, siempre se debe de documentar. Y si en ese caso va a ser sustancial, pues aportar esa declaración responsable, llevarla a cabo y luego ya ante un control, pues bueno, pues se puede decir, oye, pues sí está funcionando o no, o me sigue sin funcionar, pues vamos a adoptar otra medida. Pero Vale. Muy bien, muchas gracias. ¿De acuerdo, Vicente? Nada. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Pregunta Jesús Ruiz Ros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Sí, perfecto. Adelante. Sí. Yo quería preguntar, bueno, la herramienta esta que se ha comentado al final de la ponencia, que personalmente desconocía y que pues me ha parecido muy interesante, pero no he conseguido, con el enlace que había en la presentación, no he conseguido encontrarla.
Entonces, no sé si se nos puede facilitar, pues, de alguna manera el enlace a esa herramienta. Y luego, la segunda pregunta, en otras charlas, en principio los datos que se iban a tener en cuenta para el tema de pendientes son los datos que aparecen en el SIGPAC. No sé si esta herramienta, la fuente para las pendientes es la misma o es otra distinta, y si valdrían los datos, o sea, en caso de ser distintas, si valdrían los datos obtenidos a través de la herramienta esta que he comentado. Vale. De acuerdo. Jesús, de acuerdo, muy buena la pregunta. Respecto a la dirección, aprovecho para felicitar a Manuel Herena por la herramienta que ha desarrollado. La dirección, y lo hemos estado hablando esta mañana y me lo ha confirmado, está abierta ya, y es la que he puesto. https://geoportal.imida.es/EVC de estructura vegetal de conservación acabado en barra. Y te lleva directamente al visor, y ahí ya libremente se puede tocar, manejar y hasta ahí te puedo decir. No sé si habrá algún problema, me tomo nota, no obstante, y lo comentaré con Manuel Herena por si hay algún tipo de incidencia. Yo he estado esta tarde manejándola. Respecto a los datos de pendientes, vale. Este visor recoge, se nutre tanto los valores medios de las pendientes de los datos catastrales como los propios referencias SIGPARC, los datos de SIGPARC. Puedes utilizar, digamos, los dos. Lleva también capas de las curvas de nivel, lleva capas de altitud, de flujos de caudales para ver la graduación. Digamos que es bastante interesante y os animo a que la manejéis. No sé si he contestado a lo que me estabas preguntando concretamente. Entiendo que en caso de discrepancia de un dato obtenido a través de la información que aparece en SIGPARC y la herramienta esta, ambos serían válidas. Es que los datos que va a tener son de SIGPARC. Puede haber tal vez discrepancia del catastro a SIGPARC. Y entonces se comprobaría y habría que hacer una modificación en el catastro, ¿no? Pero los datos son los que tienes. Vale. También puedes comprobarlo. Puedes comprobarlo gráficamente. Tiene una herramienta en la que tú marca la línea de máxima pendiente, te saca un perfil, te da las coordenadas UTM o las coordenadas en latitud y longitud, te da la distancia y incluso las puedes exportar, como he comentado antes, a un archivo 6 si las quieres trasladar a otra programa como puede ser QGIS o puede ser ArcGIS. Te da todas esas posibilidades. Te puede sacar incluso formatos KMZ por si lo quieres llevar en el móvil. Es una herramienta bastante útil. Si se me permite una última pregunta muy rápida, ¿se podría rebatir entiendo, por otras charlas también entendí que sí, ¿se podría rebatir el dato de la pendiente mediante levantamiento topográfico? Vale, bien. Nosotros siempre, si es por lo que estás comentando, nosotros digamos que nos estamos ajustando a lo que, digamos, jurídicamente nos marcaba el SIGPARC, que era con lo que cogíamos, con lo que veíamos el uso de esas tierras de cultivo, si tiene el porcentaje de pendiente, etcétera. Entonces, a partir de esta herramienta se puede tomar en consideración, puesto que lleva esa georreferencia y que te marca tanto la altitud como esa longitud y esas coordenadas, se puede tomar se aceptaría como, digamos, válido
digamos, exportación o esa justificación, entiendo que será por, digamos, los recintos o las parcelas que están en zona 2 con pendiente inferior al 1%, digamos, para poder argumentarlo. Otra cosa distinta es que luego, posteriormente, en un control que se vaya a hacer desde la administración, pues el dato no cuadre o se vea con evidencia de que aquello no corresponde con la realidad y pues se solicite un levantamiento topográfico. ¿De acuerdo? Vale. Pero sería válido con este tipo de herramientas. Pues gracias y perdón si me he De excedido. hecho, perdona Jesús que te interrumpa, de hecho ha sido una de las solicitudes que han estado haciendo multitud de técnicos en las distintas charlas que hemos ido dando, que por favor, que ver en la medida de lo posible que desarrollásemos, se implementase. Aprovecho nuevamente para agradecer al grupo SIF de Limida por esta herramienta. Vale, pues muchas gracias. Vale, comentar a que en relación a esta herramienta vamos a organizar conjuntamente con Curro y con el IMIDA una acción formativa que tendrá un formato también de jornada para explicar un poco lo que van a ser los aplicativos de esta herramienta y poder enseñar, ¿vale?, a utilizarla, ¿vale? Todo se va a liderar desde Tijera de Torre Pacheco, que es un poco el centro emblema en lo que es la aplicación de este decreto ley, ¿vale? Y entonces en breve organizaremos esta jornada para que todos los asistentes hagan monográficas sobre lo que va a ser la herramienta, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale, damos paso al siguiente asistente, sería Leandro Madrid. Hola, Leandro, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas. Buenas tardes. Sí, te escuchamos. Vamos a ver, yo la he hecho las preguntas por el listado donde pone aquí. En principio eran 2 o 3 cositas. Si la pendiente fuera 0, ¿la obligación de los setos estaría vigente? Si la pendiente fuese 0, Sí. Fundamentalmente, buenas tardes lo primero, Leandro. Eso muy buenas. Lo primero, perdona, que no te he dicho nada. Si la pendiente, es que depende de donde estés. Si la pendiente sea la que sea en zona 1, estructuras vegetales de conservación. ¿De acuerdo? En zona 1, sí o sí. Y en zona 2, si tienes un 0%, lo puedes sustituir por esos sistemas de minimización de las escorrentías. Como lo normal sería pues hacer un acaballonamiento o implementar algún tipo de mota. Eso sería por lo que lo podrías sustituir. No, los ribazos no. Deberías de realizar una de esas medidas. ¿Me explico? Sí. En cualquier caso, esas medidas tendrían que aportarse la declaración responsable y adjuntar dentro de la declaración responsable la memoria de diseño. Vale, otra cosilla. Tengo una parcela muy grande, la cual tiene una pendiente superior al 2% desde el punto más alto al punto más bajo. Sí. Y dentro de la parcela en sí está aterrazado. Sí. Y ya dentro de las terrazas son la pendiente, apenas hay pendiente dentro de cada una de las subparcelas. ¿Tendría que hacer especies vegetales intermedias? ¿O ya con el aterrazamiento es suficiente? Las terrazas a lo mejor hay medio metro entre un y otro. Ya, pero la primera pregunta, ¿esas tierras bajo qué sistema están? ¿Si tienen un sistema de regadío o es secano? Sí, esa es la primera pregunta. Sí, es fertirrigación. Es regadío, ¿no? Entonces sí hay que implementar estructuras vegetales. Respecto a lo que me estás comentando, como tiene una pendiente mayor del 1%, me imagino que será en la zona 2, ¿no? ¿Perdón? Leandro, ¿es en la zona 2? ¿Es en la zona 2? Que es la zona 3, que ahora es zona 2 también. Vale, en la zona 3. Bueno, pues tendrías que implementar esas estructuras por la pendiente que tienes o bien
separar recinto a recinto e implementar la otra medida. No obstante, como lo que sí tiene una unidad de producción, hombre, si lo tienes aterrazado y bajo sistema de regadío, yo me iría a separarlo recinto a recinto y aprovecharía esos ribazos, ¿no? Y ahí Sí. haría la actuación. Siempre justificado con su memoria, ¿eh? Y Sí. justificando que esas pendientes son así, porque justificando que esas pendientes son así y que luego ante, por ejemplo, que haya un control, pues que evidentemente Claro, que eso sea así, que no me cabe la menor duda. Ahora no tengo problema. Yo hice una memoria anteriormente usando el Google Earth Pro y ya visitando cada una de las explotaciones en su caso, con la pendiente que aparecía Sí. a través de ese programa. Sí. Ahora con esto ya en principio Sí. no tengo que usar el otro. No tendrías problema. Y es un buen método, o sea, para mí sería la mejor medida para la escorrentía, tener terrazas. Mejor método que eso no va a haber. Vale. ¿De acuerdo? ¿Tenías otra pregunta, creo, Leandro? Pues, bueno, básicamente para usar el programa, porque no me aclaro mucho con él. Ajá. Básicamente porque cojo una donde tenéis vosotros puesto. Sí. ¿Cómo se llama? En lo que es el perfil de elevación, calcula los metros, Sí, pero no sí. dice la pendiente, pone cota cero siempre. Eso ya será solucionarlo posteriormente. Sí, será que lo empecéis a trastear un poco A trabajar ya. y como ha dicho Antonio, próximamente vamos a ofrecer una jornada en la que se va a explicar concretamente lo que es la herramienta, no solamente no las medidas de las barreras vegetales, sino únicamente lo que es la herramienta, ¿eh? Sí. Veréis que tiene, digamos, es bastante práctica. Sí. Vale. Muchísimas gracias, Leandro. Pues muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Leandro. Nada, un saludo, Leandro. Damos paso al siguiente, sería Juan Antonio Tomás. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, Juan Antonio? Parece que no. Lo desactivamos. Vale, pues ya no hay ningún otro asistente que haya levantado la mano. Si te parece, Curro, vamos a proceder un poco a lo que es la... Perfecto. Muy bien. La pregunta. Vale, sería Juan Antonio. Dice, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradeceros esta serie de conferencias. Me gustaría hacerle dos preguntas. Una es, si en fincas en terrazas, la zona de los taludes con vegetación espontánea, ¿se puede considerar y computa como estructura vegetal de conservación? Esa sería la primera pregunta. ¿Contestamos, Curro? Sí, sin problema. Buenas tardes, Juan Antonio. Respecto a esa primera pregunta, habría que especificar en qué zona está y qué sistema tiene. Si es una explotación bajo sistema de regadío en sus tierras de cultivo o de secano. Y en función de una cosa u otra, pues ya podríamos establecer las distintas medidas. No sé si le habré contestado lo suficientemente, porque como tiene la casuística de que tiene, digamos, dos condicionantes, en qué zona va a estar y qué sistema tiene, si es sistema de regadío o sistema de secano. Vale. Luego la segunda pregunta sería si en fincas donde tenemos hierba espontánea en las calles de cultivo, ¿esta superficie se puede considerar estructura vegetal de conservación de tipo lineal? ¿Computa como superficie? Muchas gracias. Computa como superficie. Me refiero, o sea, me imagino que lo que será es una cubierta vegetal entre las líneas de cultivo. Yo imagino que será una finca una explotación de cítricos. Si te establece
sí te establece en el punto 2.1 del anexo tercero de barreras vegetales que en caso de plantaciones leñosas la colocación de setos será exclusivamente a base de arbusto y vegetación, pero sí tendría que implementarla aparte de esa cubierta vegetal, esa barrera. Lo único es que ya, digamos que la especie leñosa la obviaría porque ya la tiene implementada. Vale. Digamos que al final esa barrera, como va a funcionar, es como una barrera, digamos, perpendicular. Sí, evidentemente esa cubierta vegetal va a ayudar a esa erosión y a esa laminación de esa escorrentía, de ese flujo o ese caudal de agua. Vale. Otra pregunta, creo que es de la misma persona, de Juan Antonio. Dice, buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio. Aunque Sí. en la charla de implantación de estructuras vegetales quería aprovechar para preguntarle si la superficie que ocupa la cubierta vegetal de las calles de un cultivo de cítricos puede computar como superficie para reducir la contaminación difusa. Para la retención de nutrientes. Pues, tendría que contestarte porque me has pillado a contragolpe. Eso ya corresponde al artículo 38, creo recordar. No, 37. Superficies destinadas. Tendría que verlo, perdona, Juan Antonio, pero te lo contestaré por correo, sin lugar a Vale, dudas. como tenemos aquí los datos, ¿vale? Juan Antonio le contestaremos por correo Sí, cuando lo podamos. perfectamente. Vale. Luego, otra pregunta. Dice, buenas tardes. Dice, las explotaciones que ya cuentan con setos perimetrales, usualmente cipreses, ¿estos se pueden considerar parte de la estructura vegetal de conservación? Por supuesto que se pueden considerar, pero él mismo lo ha dicho ya, como parte. Tendría ya luego que implementar, pero evidentemente si tiene ya, digamos, esas líneas de esa binada puesta, implantada, por supuesto. Luego también habría que ver en el sentido en el que están. Puede darse la casuística que estén haciendo a la vez de cortavientos, pero que no están en la dirección de la línea de máxima pendiente y entonces pues no nos valga. Habría que entrar en ese caso particular. Habría que entrar en ese caso particular y estudiarlo. Pero en el caso de que sí se diese ese condicionante, de que sí estuviese perpendicular a la línea de máxima pendiente, por supuesto que valdría, si bien tendría que implementarla con especies arbustivas y herbáceas perennes. Vale. Sigue la misma persona, dice, del mismo modo, ¿puede considerarse la flora espontánea que coloniza la zona delimitada para la estructura vegetal? No se contempla, no se contempla en el decreto ley. El decreto, y es más, lo que sí recoge es que se debe de argumentar en la memoria, digamos, el vivero que esté autorizado, el pasaporte fitosanitario y las condiciones sanitarias del material vegetal. Es decir, que en ese caso creo que en el decreto ley no lo contempla. Vale. Otra pregunta dice, en secano es complicado la implantación de las estructuras vegetales por el escaso desarrollo de las plantas. ¿Se aceptaría su sustitución por pedrizas, balates, gaviones o cordones de piedra? Su efecto es inmediato y con el tiempo se revegeta naturalmente. El coste es alto, sería una posible línea de ayuda para incluir en el próximo PDR, muy beneficiosa para el control de la erosión en el campo de Cartagena. Evidentemente, en tierra de secano, lo primero que se tendría que preguntar es, digamos, en la situación en la que está. Si es secano,
estructuras vegetales de conservación no es necesario que implante. Lo que sí se le solicita es que adopte una medida de implantación de fajas de vegetación. También te habla en uno de los puntos del apartado 5 del artículo 36 que se pueden aprovechar la zona de los ribazos, de los taludes para la implantación de esas fajas vegetales y con plantas autóctonas. Luego, no le veo mayor dificultad a lo que está diciendo y sí sería una buena medida, una buena medida a adoptar. O sea que... Vale. Otra pregunta dice, ¿se puede realizar algún tipo de explotación económica de la barrera vegetal, por ejemplo, si se utiliza alcaparras? O sea, podría darse, sí, evidentemente. No, mientras no lo recoja, se recoja como especie invasora, creo recordar que hemos hecho referencia y era el Real Decreto 630 del año 2013, no hay ningún problema. Como si se aprovecha una fila, en el caso de especies leñosas, no sé, pues frutales o un almendro, una olivera o cítricos, granados, se aprovecha y a la misma vez, en el caso de las alcaparras, o como especie arbustiva también, no habría ningún problema. Mientras no sea una especie invasora, contemplar una especie invasora. Luego otra pregunta dice, ¿las superficies ocupadas por las estructuras vegetales serán consideradas como elementos del paisaje en el SIGPAC? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Habría que elevar esa pregunta, pero digamos que eso es una medida exclusiva del decreto ley. Luego ya, si para reforzarlas quieres implementarlas con pedrizas como anteriormente han preguntado o con algún tipo de estructura más contundente, si posteriormente lo van a contemplar como elemento del SIGPAC, no sabría responderte, pero yo lo veo ahora como una medida que se ha de implantar porque es una exigencia del decreto ley. Vale. Dice otra pregunta, dice, buenas tardes, cuando habla sobre secano hace referencia a fajas de vegetación. ¿Qué diferencia hay entre fajas de vegetación y estructuras vegetales de conservación? Muy sencillo, porque la faja de vegetación, digamos que es una medida a adoptar de un acaballonamiento que vendrá en función de la pendiente, de ese 2% y ya la anchura que se le dé. Se podrá aprovechar ese ribazo, ese talud, lo que corresponda. Y se implementará simplemente con vegetación autóctona, siempre manteniéndolo en buenas condiciones agronómicas. En cambio, una estructura vegetal de conservación es, digamos, una estructura más contundente. Ya te establece unos límites mayores, te establece que el ancho mínimo será de 2 metros, te puede establecer también que dispongas de barreras interiores, cosa que en el caso de las fajas vegetales en secano no. Te pide que tengas que tener una serie de especies concretas, arbustivas, herbáceas y arbóreas, que, por ejemplo, la superficie, o sea, el porcentaje entre especies arbóreas y especies arbustivas sea un mínimo del 50% y en cualquier caso en las fajas de vegetación no. Inclusive en las fajas de vegetación, pues, no sé, en función de que ya, porque está pensado para el secano, de que tenga un aterrazamiento o un abancalamiento, pues mayor medida que esa para la escorrentía no hay, y entonces pues quedan exentos. Dice, si una parcela está como regadío, pero el titular no la cultiva nunca, ¿debe de poner estructuras vegetales de conservación? Sí, debe de poner.
porque no sabemos en las situaciones, hoy a lo mejor no la va a tener en regadío, mañana sí. Ya sabemos cómo en el campo de Cartagena hay muchos arrendamientos, varían mucho las explotaciones. Lo que hoy una explotación o forma parte de una explotación, dentro de 6 meses pasa a otro titular o a otro explotador. Entonces, tierras de cultivo bajo sistemas de regadío, estructuras vegetales. Es lo que marca el decreto. Otra pregunta dice, un recinto que en SISPAR aparece como regadío, coeficiente de regadío 100, ¿se considera que tiene un sistema de cultivo de regadío? Aunque el cultivo haya sido siempre y actualmente de secano, por ejemplo, cereal. En caso de que así sea, ¿cómo conservar la estructura vegetal de conservación si no dispone de sistema de riego en sus parcelas? Muchas gracias. Lo que habría que plantearse en este caso es digamos, si ese regadío se sabrá que es como tal regadío cuando tenga, digamos, una autorización de uso por parte del organismo de Cuenca. Y así lo recoge el propio SISPA, el Real Decreto 1074/2014. Sobre si no tiene, digamos, los medios, o sea, no tiene invernales, no aparece por ahí ninguna estructura de riego, pues tal vez debería de plantearse si realmente esa tierra es de regadío o es de secano y hacer alegaciones en el SISPAS para que le hagan ese cambio de uso. Pero por lo primero que se puede saber si tiene autorización de uso de agua debe ser el organismo de Cuenca. En SISPAS, bueno, pues nos da ese coeficiente de regadío, pero el que nos aporta esa información es el organismo de Cuenca. Vale. Otra pregunta dice, ¿es requisito indispensable estar colegiado o puede firmarse la memoria siendo ingeniero superior agrónomo sin estar colegiado? No se está exigiendo la colegiación ni el visado a través de los colegios. Sí que esté titulado y luego ya entiendo de que, pero a día de hoy no se está exigiendo un visado. Otra pregunta dice, en la herramienta informática del MIDA para el diseño de la estructura vegetal de conservación, ¿existe algún manual editado de instrucciones? No se ha editado hasta el momento ningún manual. Me imagino que sí se realizará o sí se puede implementar una guía, digamos, para la aplicación, pero ahora mismo no, está muy reciente. De hecho, incluso animo a cualquier tipo de observación que nos la hagan llegar, porque nosotros mismos ya estamos aportando observaciones para la mejora de la herramienta, ¿eh? O sea, que estamos abiertos a cualquier tipo de observación. Pero pienso que es una herramienta bastante útil que genera bastante información y que va a ser bastante adecuada para poder diseñar esas barreras vegetales. Vale. Dice, aparte del geoportal, ¿podría ser útil Google Earth? Como herramienta, hay multitud. También muchas veces nos han solicitado los técnicos a través del SIS Murcia. Hay multitud de herramientas, pero pienso esta, por los datos que nos va a aportar de flujos de caudales, de porcentajes de flujo y dependientes, por las propias georreferencias y los datos de altitud, de longitud, etc., digamos que está enfocada exclusivamente al diseño de esas estructuras y animo a que se emplee. Lógicamente,
Si emplea otros medios técnicos, yo no puedo limitar eso, pero sí animo a que se emplee esta herramienta que se ha desarrollado. Vale. Si te parece, Curro, mira, vamos a tener 3 preguntas más, ¿vale? Porque hay bastantes más. Vale. Atendemos 3 más y las próximas preguntas las vamos a atender todas por escrito, ¿vale? Dice el decreto que la línea perpendicular a la de máxima pendiente es donde deben implantarse las barreras vegetales. Pero, ¿qué ocurre si esa barrera resulta también perpendicular a la línea de cultivo? ¿Cómo se podría implantar para no molestar a las labores de la maquinaria? Pues ese es uno de los mayores hándicaps que tenemos ahora y que habrá que adaptarse, habrá que desarrollar soluciones. Entiendo de que la pregunta que me está realizando es respecto a la típica plantación de cítricos, y habrá que desarrollar el ingenio, porque yo no quiero decir que pierda una fila, ni mucho menos, pero tendrá que adaptarse porque lo básico es ajustarse al decreto ley. Y no nos podemos salir de del decreto ley. Entonces habrá que buscar soluciones. Lo que no podemos es obviar una cosa con otra. Que en un futuro sale una próxima ley que puede contemplar excepcionalidades, pues no lo descarto, pero a día de hoy tenemos lo que tenemos y creo que será difícil de que cambie esa medida. Pues viene ya arrastrando prácticamente la misma medida desde el decreto ley 1/2017. Pues... Vale. La siguiente pregunta sería, buenas, en los secanos de la antigua zona 3, ¿tenemos que implantar estructuras vegetales de vegetación adventicia? Vamos a ver, en secano, estructuras vegetales de conservación no hay que implantar. Ya lo recoge, como he dicho, el punto 5 del artículo 36. Serán sustituidos por fajas de vegetación o, en el caso particular en el que nos encontremos ya una explotación que esté aterrazada o abancalada, pues no sean necesarios ni tan siquiera esa medida. O en el caso, que es muy probable en el secano, de que tengamos ribazos, taludes, pues sea ahí donde implementemos esa medida. O sea que digamos que el secano, por las particularidades que tiene, pues está, digamos, muy próximo a ajustarse a la implementación de esa medida, si no la tiene casi de por sí. Vale, ya la última. Si la pendiente fuera 0, ¿la obligación de colocación de setos estaría vigente? Si la pendiente fuese 0, estaríamos, anteriormente lo han preguntado. Si la pendiente es 0, en función en la zona en la que estés. Si estás en zona 1, hay que colocar estructura vegetal de conservación sí o sí. Da igual la pendiente. Y si ya estamos en zona 2, podría, digamos, sustituirlo por un sistema de, digamos, manejo de escorrentías, pero, bueno, evidentemente, si está en 0 es menor que 1. Que cabrían esas dos posibilidades. Vale, pues hay bastantes más preguntas que han hecho los asistentes. Creo que vamos a cortar aquí porque ya vamos un poco pasados del programa que teníamos previsto. No obstante, ahora todas las preguntas nos las quedamos, ¿vale? Tomaremos los correos y las contestaremos. Exactamente. Si es posible, mañana mismo las podremos contestar, ¿vale? Para que lo tengan. Recordarles que toda la ponencia, así como el vídeo de la ponencia y lo que es el PowerPoint, la presentación, va a estar disponible. Y les emplazo al próximo martes a la siguiente jornada de la calculadora de nitrógeno, para que sería con la que cerraremos este ciclo. Ya les he comentado que en breve tenemos prevista la organización de otro tipo de jornadas, precisamente en esta nueva aplicación que ha comentado Burro,
que ha realizado y desarrollado el IMIDA, la cual creemos que es bastante interesante y le daremos la mayor difusión. Y tal como han dicho los asistentes, trabajaremos también en la edición de un manual o una guía que seguro que ya estaba prevista. Pero claro, la verdad que esto ha sido una premisa que nos ha dado Curro, el que este portal está ya disponible y creemos que va a ser de gran utilidad para todas las personas que tienen que cumplir con esta legislación. Sin nada más, voy a dar paso a nuestro querido director general, Francisco Espejo, que va a clausurar esta jornada. Por mi parte, darle a todos las gracias a la asistencia y en especial a Curro por esta gran presentación. Paco, te vamos dando paso. ¿Nos escuchas, Paco? Perfectamente, Antonio. ¿Me oís vosotros? Bien, pues lo primero de todo, muy buenas tardes a todos. Saludar especialmente a quienes han tenido a bien acompañarnos esta tarde en la jornada, a todos los asistentes. Espero que haya sido de su agrado. Entiendo que lo ha sido porque hemos tenido picos de asistentes de en torno a los 170 y hasta última hora que estamos por encima de los 100 participantes. Quiero agradecer lo primero de todo a Curro la interesante y magnífica intervención que ha tenido esta tarde. E igualmente, como siempre, agradecer a todos los ponentes que están participando en las jornadas, tanto a Javier Sidrac como a Pedro Fernández, como al propio Curro. Y muy especialmente agradecer a Antonio Aroca y a Marina Alonso, todo el equipo del servicio de Antonio, pues el que nos hayan puesto a disposición de todos una herramienta que nos permite, en definitiva, lo que perseguimos como equipo directivo y lo que nos traslada siempre nuestro consejero, Antonio Luengo, que es que estemos cerca de los administrados. Y yo creo que esta herramienta nos permite acercarnos mucho a las diferentes sensibilidades que tienen los administrados para poder resolver dudas. Por tanto, decirles que aún queda una jornada, la de la calculadora de nitrógeno, el próximo 19 de mayo, y que, lógicamente, tal y como han demandado, yo creo que se hace necesaria una jornada específica para tratar la herramienta que nos ha puesto a disposición el IMIDA, y al que aprovecho para darle las gracias al IMIDA y a la figura y a la persona de Manuel Herena, que ha puesto a disposición nuestra pues una magnífica herramienta que tendremos que seguir desarrollando y que tendremos que montar esas jornadas de formación específica. Bien, pues animarles a que sigan participando con nosotros en esta magnífica herramienta que nos permite, como digo, solucionar dudas. Yo creo que son unas jornadas muy positivas, con el único interés de ayudar y de colaborar en este caso en el cumplimiento de las obligaciones que emanan del Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor. Yo creo que ese es nuestro deseo, contribuir bueno, pues a resolver todas esas dudas que este decreto ley ha generado en todos ustedes, con el único fin y solamente perseguimos pues mejorar nuestro mar menor a través de este decreto, ambicioso decreto de protección integral del mar menor. Por tanto, quiero animar a todos a que nos trasladen cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier aportación para poder mejorar nuestro interés, el mejorar en todo momento y el colaborar y el ayudarles, porque desde esta consejería lo que pretendemos es ser parte de la solución, no parte del problema. Por tanto, muchísimas gracias a todos, muy buenas tardes y desearles lo mejor en esta crisis que nos ha tocado vivir del coronavirus. Muchas gracias y buenas noches.